Bueno, entonces, dado que definimos las cosas administrativas, comencemos con lo que nos llama hoy día. Recordemos un poquito de la ley de Biot-Savart. De Biot-Savart. Voy a explicar un poquito lo que dice. Esencialmente esto es una ley experimental. Es una ecuación experimental. Y es análoga a la ley de Coulomb. Bueno, lo que dice es lo siguiente. Dice que el campo magnético evaluado en una posición del espacio es igual a una constante, ya en este caso mu0 sobre 4pi, por la integral de línea de la corriente, por el diferencial de línea en el que circula la corriente, diferencial vectorial, cruz, la posición donde quiero evaluar el campo, menos la posición de la parametrización, partido en la norma de, bueno, de esa misma expresión de ahí, norma al cubo. ¿Qué quiere decir? Es proporcional a 1 sobre el cuadrado de la distancia, pero el cubo sale porque un factor de la norma es para normalizar esto, entonces es un vector unitario, ¿cierto? Y la integral es sobre una línea, pero le vamos a llamar omega de R0. ¿Sí? Usando la misma notación. De hecho, en vez de omega le podemos poner L grande, que en realidad es una línea. Eso es para un caso. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo. Tenemos que hay corriente hacia acá. Esta región, bueno, hay una corriente I. Esta región de acá es L de R0. Y yo quiero sacar el campo magnético en ese R de ahí. ¿Cierto? Entonces, lo que uno podría obtener, que va a ser lo que uno sí obtiene en realidad, es que el campo magnético es algo así. Voy a cambiar el color un poco para que no se mezcle. Va a ser algo así. ¿Se entiende el dibujito? Se entiende. Perfecto. Sí. Ya, ese es un caso, pero tenemos una corriente de línea, que es la corriente como flujo del vector de corriente. Veamos el segundo caso. ¿Qué pasa cuando hay una corriente que se mueve por la superficie? Bueno, la integral es la misma, solo que cambia este elemento de acá. ¿Cuánto va a ser? Un 0 sobre 4pi de la integral sobre una superficie en función de R0, ¿cierto? Ahí uno la parametriza como sea, por K vector. Ese K vector depende de R0 respecto a un diferencial de superficie. Pero acá el diferencial no lleva el vector unitario. Acá antes sí, acá no. ¿Ok? Cruz, lo mismo que arriba. Ya se los voy a explicar. ¿Ya? Estas cosas las escribo un poquito lento, una para que quede claro, o sea, para que la letra me quede bien, porque después le subo esto a curso, y dos, para que vayan escribiendo también, entonces así se regula todo. Un ejemplo de esto puede ser el siguiente. Tenemos una lámina S de R0, y quiero conocer el campo magnético acá, en R, y tenemos que aquí hay corriente superficial. ¿Cierto? Esa densidad de corriente superficial es K. Y puede depender del punto de la lámina. Acá, usualmente la corriente I no depende, porque la corriente tiene que ser continua. O sea, tiene que cumplir la ley de continuidad, que la corriente es la misma y es en una línea. Entonces, no es como que cambie la corriente porque la línea no va a cambiar su ancho de lo que atraviesa. ¿Ya? Pero aquí sí puede cambiar un poquito, porque puede que acá haya una bolladura. Entonces, aquí tiene que pasar lo mismo que acá, porque sería algo en serie. En ese caso, acá hay más densidad que acá. ¿Ok? Sería esencialmente eso, en una lámina. Y la corriente, bueno, dada esa corriente, el campo magnético sería de igual forma así. Como
le pegaría con esa línea de campo en ese punto. ¿Se entiende la línea de campo con la que le pega? ¿Qué es K? K es la densidad de corriente superficial. ¿Ya? Eventualmente voy a hacer un calculito con el K. A partir del K y el J podemos sacar la corriente I, pero si nos dan eso como dato, podemos sacar directamente el campo magnético. ¿Ok? Piensa que hay tres versiones de la corriente. Si se va por un alambre, por una lámina o por un volumen. El K sería la corriente yéndose por una lámina. 3. Bueno, este es el caso con la corriente en volumen. Si tenemos mu0 sobre 4pi, tenemos la integral de volumen sobre un volumen en función de R0, de J, de R0, de B. Acá el J se lleva la parte vectorial, y J ya es el de toda la vida, ¿cierto? El que aparece en la ecuación de Maxwell con el campo magnético. ¿Sí? Esto cruz R menos R0, y todo esto partido en la norma al cubo. Y este es el más fácil de visualizar porque podemos tener, por ejemplo, una tubería cilíndrica, por ejemplo, una tubería cilíndrica. Le vamos a poner así para que tenga efecto de volumen. No sé cómo darle efecto de volumen. Podría ser un cilindro. Ya supongamos que es un cilindro infinito. Un cilindro macizo infinito por el cual pasa corriente. Por el cual pasa una corriente así, vertical, como un cable coaxial. Pasa una corriente J de R0. Y esto es un volumen de R0. Yo quiero conocer el campo magnético en ese momento, en R. Entonces la línea de campo va a ser algo así. ¿Sí? Entonces, esos son los tres casos de la ley de Ampère, perdón, de Biot-Savart. Bueno, pues escribamos, donde R es el punto donde se evalúa el campo, R0 es la parametrización del emisor, del campo. ¿Y qué queda? I, K o J, el dato de la corriente. En cada caso. Vamos a hacer dos problemas hoy día. Para el caso 1, para el caso 2, para el caso 3, el J se usa mucho con la ley de Ampère a secas. Pero con Biot-Savart vamos a hacer un caso de 1 y 2, ¿ya? Ahí ustedes buscan en el libro o apunte un problema del caso 3. Pero esencialmente es lo mismo, ¿ok? Y los casos 2 y 3 se pueden reducir al caso 1, porque con K o con J podemos sacar I. Entonces podemos hacer eso. Pero ¿para qué si nos dan directo K o directo J? Lo sacamos más rápido. ¿Ok? Consultas hasta acá. El campo de la línea y de la superficie no iría hacia el otro lado. ¿En qué parte? En 1 y 2. Ah, ya. Ya acá, ya no hice regla de mano derecha ni nada. Ya, a ver. Ah, vale. Ah, claro, haciendo regla de mano derecha, sí, están al revés. Pero detalles, detalles. Sí, eso ahí lo vamos a explicar. La orientación la voy a explicar de ahí. Ahora como que me interesó sacar la línea de campo, así como el dibujito, ¿ya? No hagan mucho caso a estos dibujos, pero cuando tengamos que ser más precisos, lo vamos a hacer, ¿ya? Esto es el resumen para que se entiendan los casos posibles, como en qué modelos o en qué problemas, qué objetos tenemos en cada caso, ¿ok? Partamos con el problema 1. Voy a copiar el dibujo.
Ahí sí. Ya, un hilo se curva en la forma de horquilla mostrada en la figura. Calcúlese la expresión exacta para el campo magnético en el punto P, situado en el centro del semicírculo. ¿Ok? Acá tenemos esencialmente tres componentes, ¿cierto? ¿Sí o no? Llamémosle, bueno, todo ese segmento recto, ¿cierto? Eso va hasta menos infinito, ¿cierto? Esto de aquí va a ser el segmento 1. ¿Les parece? Esto de aquí va a ser el segmento 2 y de aquí hacia de nuevo, menos infinito, el segmento 3. Y voy a poner el centro de mi eje, como mi sistema de referencia, lo voy a centrar acá. X tongo y tongo. ¿Están de acuerdo? Entonces, usamos coordenadas canónicas. Usamos coordenadas usuales. Entonces, si está X y ahí, el Z está saliendo en la pantalla. En este caso tenemos que, en cada caso, la corriente es una línea. Vamos a usar la fórmula 1. Entonces, usamos que el campo magnético, en función de R, es igual a mu 0 sobre 4pi, eso a lo largo de una línea en función de R0, ¿cierto? La parametrización, todo lo estoy escribiendo bien general, pero para que se nos grabe la fórmula. Todo eso partido en la normal Q. Y norma euclídea, acuérdense. Bueno, vamos a usar principio de superposición. ¿Qué quiere decir eso? Calculemos 1, 2 y 3 por separado. ¿Ya? Donde calculamos usando superposición. O sea, descomponiendo el objeto o el cuerpo gamma en tres partes. Gamma 1, gamma 2, gamma 3, según se indexa la imagen, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Manu, perfecto. Sí. Perfecto, ya. Ahora, ¿se acuerdan que cuando les enseñé la ley de Coulomb muy al inicio? Bueno, sin eso, pese a que fue en una clase extra, les subí los apuntes. Yo les expliqué, les dije, antes de calcular la integral, identifiquemos las cosas claves para la integral. Entonces, caso 1. En el caso 1, antes de enunciar la integral, enunciemos los objetos. Tenemos que, ¿dónde queremos evaluar? En el origen del sistema de coordenadas, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo? ¿Cuál es el emisor? La recta. La recta, ¿cierto? La recta. De menos infinito hasta 0. Entonces sería más fácil. Escribamos gamma 1. Escribamos el conjunto primero. Y después escribimos R0. Gamma 1 es igual al conjunto de los X, Y, pertenecientes a R3. Bueno, X, Y y Z, ¿cierto? Pertenecientes a R3, tal que X pertenece de menos infinito hasta 0. Y es igual a menos R, porque está trasladado, ¿cierto? Acá está el 0, hacia acá está menos R, porque el radio de esta semicircunferencia es 0. Y Z vale 0 porque estamos en un plano nomás, ¿sí? Pero igual lo quise escribir en R3 por formalidad simplemente. Esto implica que R0, ¿cómo lo podemos escribir? Como el vector X, X tongo, menos R y tongo. No entendí por qué queda así, con menos. ¿O cuál es ¿No? la diferencia entre X e Y? No. Déjame pensarlo un poquito. Ya. Partamos de 0. ¿Se entiende gamma 1? Sí.
Sí, ¿Sí? se entiende. Se entiende. Ya. Voy a hacer el dibujito igual, pese a que se entiende. Tenemos el origen, tenemos una distancia R hacia abajo, y tenemos que gamma 0, perdón, gamma 1 es esta semirrecta, es ese rayo, ¿cierto? O sea, esencialmente, si yo tengo mis sistemas de coordenadas acá, y tengo que esta distancia de acá es R, ¿cómo son los elementos que están en esta cuestión, en geometría, vectorialmente? Por ejemplo, Ah, ese ya. punto de ahí es X tongo, menos R y tongo, con X perteneciente de menos infinito a 0, ¿cierto? Entonces el R0 pertenece a gamma 1, ese es el chiste. Voy a poner primero el dibujito y después eso ya. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, súper, Sí, gracias. perfecto. Bueno, tenemos eso. Bueno, tenemos que, por lo tanto, ¿no ven que a mí me gusta escribir entre medios? No me gusta tener como la matraca sola. ¿Qué más hay que identificar? Y por el diferencial, ¿cierto? Bueno, I es I. Identifiquemos el diferencial. ¿Cómo sería el diferencial acá? De X, X, X tongo. X tongo. sí. Exacto. De X tongo, y estamos. Ah, y acá el R0 es móvil, porque te fijas que X pertenece de menos infinito a 0, entonces en el diferencial estamos justo integrando de X. Por lo tanto, bueno, de este modo, tenemos lo siguiente, que B1 evaluado en 0 es igual a un 0 sobre 4pi por la integral. ¿Dónde va evaluado el X? Si lo estamos integrando de menos infinito hasta 0. De la corriente por el diferencial con su vector unitario. Cruz, voy a hacer el cruz con pelotita, que no se mezcle con las coordenadas, ¿les parece? Cruz, 0 vector, menos R0, que sería menos X, X tongo, más R y tongo. ¿Cierto? Todo eso partido en la norma al cubo. Todo eso partido en la norma de 0 menos X, X tongo, más R y tongo en norma 2 al cubo. Ahí tenemos la integral a calcular. Consultas hasta acá. Esto es lo más difícil del ejercicio, plantear la integral. De ahí para adelante ya dejó de ser un problema de electro. Pero si la planteamos bien, nos podemos defender de algún modo. Entonces, ahora desarrollemos. Sigamos, tenemos mu0, sacamos el i de la integral. Entonces nos queda mu0 i sobre 4pi, integral de menos infinito hacia 0 de... aquí hay que hacer un producto cruz, distribuir y hacer producto cruz. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, ese es un 0. Nos va a quedar producto cruz de x tongo con x tongo, o sea, hacer 0, ¿cierto? Pero hagámoslo en orden, ¿les parece? Nos va a quedar x de x, porque el primer término de ahí, bueno, menos x porque tiene un menos x con el de x tongo cruz x tongo, por x tongo cruz x tongo. Ese es todo un término, más el segundo término, distribuyendo, el producto cruz distribuye. Tenemos r de x, este r va fijo, r de x por x tongo, cruz y tongo. ¿Sí? Partido en la norma de esta cosita de acá. Fíjense, el 0 no influye en nada. El x y el y son coordenadas ortogonales. Entonces, la norma de eso sería la raíz de x cuadrado más r cuadrado, raíz de eso, pero está al cubo. Entonces sería elevado a 3 medios. ¿Se entiende?
este de aquí vale 0. Pues son paralelos, ¿cierto? Estos son el mismo vector. Este de aquí vale z tongo. Y basta con hacer mano derecha. Porque tomamos coordenadas usuales, ¿cierto? O sea, sale de la pantalla. Entonces nos queda, esto cansa. Nos queda un 0 por i sobre 4pi. Este sobrevive, todo eso de ahí va a ser 0. Ese r lo podemos sacar. Entonces lo voy a sacar también. Y acá vamos, por primera vez en el curso, quise hacer un cambio de variable bien interesante. De menos infinito hasta 0 de lo siguiente, de r de x, el vector unitario sale. Esa es la gracia de los vectores unitarios cartesianos, que salen de la integral. Sale un z tongo. Entonces nos queda r, de hecho el r lo saqué, discúlpenme, si alguien me escribió eso. Nos queda dx partido en esto acá, x cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios. Y ahí tenemos esa integral. Esa integral es altamente no trivial, porque se hace con sustitución trigonométrica. Aquí hay que echar mano a todas sus habilidades de cálculo diferencial integral. Yo la voy a resolver, por esta vez, paso por paso, ¿ya? Pero el P2, ahí se lo arreglan ustedes, ¿les parece? Para que avancemos. Pero este cambio de variable yo creo que es el más común. Así que, sí, o ver el chi también. Bueno, que este ejercicio no lo saqué, el chi. Sí, sí, hay que hacérselos de memoria. Me vino lag mental, disculpen. Ya, entonces, vamos a hacer sustitución trigonométrica. ¿Cuál es el objetivo? Coméntenme, pero no lo hagamos de memoria. Deduzcámoslo. Ya pongamos, no sé, pensémonos un ratito. ¿Esto de qué tiene pinta? Como de un Pitágoras, ¿o no? Sí. ¿Ya? Entonces, no hay cómo hacer un triángulo. Bueno, lo dibujo. Lo voy a dibujar acá. Cualquiera sea el ángulo teta, que va a ser nuestra nueva variable de integración, yo decido si esto de aquí, si están los dos sumandos y están al cuadrado cada uno, tiene, sí o sí, uno es cateto y el otro es cateto. ¿Cuál es cuál? Me da lo mismo. ¿Ya? Yo creo que puede ser más fácil que sea, por ejemplo, X y R. De esa forma. ¿Ok? A ver, puesto, sí, me queda más cómodo. Me queda más cómodo que siempre el variable me quede opuesto. Pero es una decisión personal, ¿ya? Pero puede ser al revés. Pero es porque ahí les voy a contar. Entonces, este de aquí sería x cuadrado más r cuadrado sobre un medio. ¿Ok? Ahí me quedó feo ese r, así que voy a tratar de borrarlo. No se puede. Ahí sí. Ahora, ¿qué pasa si les queda cosas al cuadrado con un menos? Bueno, el que está sumando es una hipotenusa y el que está restando es un cateto. Y da lo mismo cual cateto, ¿ya? Chuta. Así que esa es la idea esencial de estos cambios de variable. Esto implica que podemos sacar todas las relaciones trigonométricas. Fíjense que podemos sacar, por ejemplo, el seno de teta sería el opuesto partido en la hipotenusa, que sería esto de aquí. ¿Ya? Primero, no voy a sacar todas las variables, o sea, voy a sacar todas, no voy a sacar el óptimo todavía, pero es para que aprendamos alguna vez a hacerlo bien. El adyacente partiendo de hipotenusa sería el coseno. Y la tangente tiene pinta de ser la más fácil, ¿o no? Que sería x sobre r. ¿Sí? Ahora, fíjense, y acá viene
Viene la cochinada. ¿Qué pasa si, bueno, podemos sacar cualquier otra, más cualquier otra relación? Esa de ahí, fíjense que es parecida a esta. ¿Por qué? Voy a tomar r cuadrado, tangente cuadrado de teta, igual a x cuadrado. Entonces yo puedo reemplazar, por ejemplo, el x cuadrado por esto de aquí. Y ahí tengo el x en función del teta. Y derivamos alguna relación y sacamos el diferencial. De hecho, esto ocurre de forma equivalente como la tangente invertible. Sí, solo sí. Después, para deshacer el cambio de variable, teta es igual a arco tangente de x partido en r. ¿Ya? Esto también va a ocurrir. Vamos a usar este. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esta expresión de acá, la vamos a poner ahí por asterisco, y esto de aquí va a ser asterisco. Va a quedar entonces que x cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios es igual a, el x cuadrado lo reemplazo, entonces va a ser r cuadrado tangente cuadrado de teta más r cuadrado, todo eso elevado a 3 medios. Ah, y lo tenía que hacer, bueno, la parte de matraca seria la hago en negro, ¿ya? Esto es igual, fíjense que el r puede salir, entonces sale un r al cubo. Porque está al cuadrado, lo factorizo y lo saco para afuera con la raíz. Sale al cubo. Y me queda tangente cuadrado de teta más 1 elevado a 3 medios. ¿Y cuál es el chiste de esta parte? Que esto es otro pitagorazo, ¿no? ¿Se acuerdan de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1? Exacto. Yo no me la sé de memoria, así que la voy a escribir. La que vamos a usar es esta, pero fíjense que esa de ahí es la que todo el mundo se sabe. ¿Qué pasa si yo divido esto por coseno cuadrado? Me queda que tangente cuadrado de teta más 1 es igual a 1 sobre coseno, que es secante cuadrado. ¿Ya? Yo no me la sé de memoria, pero sé sacarla. Porque, no sé, cosas raras. Entonces, esto era un paréntesis. Usando eso nos queda entonces r cubo, esto va a ser secante cuadrado, nos va a quedar secante cubo. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Perfecto. ¿Y para qué aprendérselo de memoria si lo podemos sacar? O sea, uno se lo aprende de memoria cuando lo sabe sacar, creo yo. Entonces, a ver, este ya era... En nomenclatura eso ya era matraca oscura. Entonces, entre paréntesis, volviendo. Ya que lo que ve en moradito es como recuerdo de cálculo. Tenemos lo de abajo, hay que sacar el de x en función del de teta. ¿Cómo lo podemos hacer? Por otro lado, de x en función de teta, esto de hacer teorema de cambio de variable no, pero lo vamos a hacer a lo físico. Viene del hecho que, y acá nosotros volvemos a nuestro triangulito, ¿cuál de todas estas relaciones está más fácil entre teta y x? La de la tangente, ¿cierto? Entonces, como tangente de teta por r era igual a x, derivemos ambos lados. Entonces nos queda r, ¿cuánto es la derivada de tangente? Secante cuadrado. De teta, por regla de la cadena sale un de teta, y esto es un dx, ¿sí? De esa forma. O podemos hacer dx de teta, y aquí se deriva también respecto a teta y sale secante cuadrado. A ver, entre medio, van a hacerlo tan chaya, derivando ambos lados respecto a teta. Secante cuadrado de teta, y esto sería dx de teta, y después pasan el diferencial. Van a hacerlo tan chaya, ¿ya? Entonces ahí tenemos todo. Así tenemos que vamos a dar nombre a la integral.
Bueno, B1 en 0. B1 en 0 es igual a mu0 por I por R, Z tongo, partido en 4pi, por... Voy a volver a mirar las constantes, ¿ya? Me disculpan, pero esta cuestión... Perfecto, ¿estamos bien? Y hay que integrar. Los límites de integración los voy a dejar pendientes. Pero, o sea, pensémoslo en la preimagen de esto. Si el x valía menos infinito, ¿cuánto vale teta? Menos pi medio. ¿Por qué? Sería arco tangente de menos infinito y arco tangente de 0. ¿Ok? Porque es la preimagen del monito, por teorema de cambio de variable. No voy a entrar tanto en detalles de eso, pero después se los explico con el dibujo para que se lo vean más rápido, cómo cambian los límites de integración. Bueno, arriba nos quedaba secante al cuadrado de teta, y más encima por un r. Y esto partido en... Nos queda abajo un r cubo, secante al cubo de teta, ¿cierto? Entonces, si limpiamos ya todas las constantes, matando todos los r, nos va a quedar un r abajo nomás. Entonces queda 4pi por r. La integral, bueno, esto sería de menos pi medio, ¿cierto? Y 0. Y esto sería, nos queda una secante abajo nomás, pero secante abajo es coseno arriba. Ya está listo, ¿cierto? Porque la integral de coseno es trivial. Entonces nos queda un 0 y z 4pi r seno de teta evaluado entre menos pi medios y 0. Y esto es mu0 y z tongo sobre 4pi r. ¿Se entendió? ¿Joya? Perfecto. Ya, no voy a hacer nunca más en lo que queda el ramo esta integral. Pero yo he visto que siempre se equivocan en esta cuestión porque la hacen de memoria y se comen un R, algo así. ¿Para qué hacerse el viavaracho si no cuesta nada calcularla bien? Hay que entenderla con el dibujito y así uno va a la segura. No es tan complicado. Ya, por favor, denle un vistazo. Si ven la grabación, vuelvan un poquito para atrás y reháganla. De verdad que vale mucho la pena. Y esta integral sale a cada rato, a cada rato. ¿Ya? Y cualquiera de este estilo también sale a cada rato. ¿Ok? Ahora pensemos cómo iba el dibujito de esto. Como si tenemos una recta, por ejemplo, a ver, ¿qué significa teta? Es como verlo de esta forma. A ver, quizá voy a hacer el dibujo acá. Por cómo se está recorriendo teta, fíjense que tiene como opuesto al x. La longitud x es esta de acá. Esa es la hipotenusa, que es un corcho, y esto es fijo. Este era el triángulo que teníamos. Y eso es teta. Si el x vale 0, teta vale 0. ¿Cierto? Pero si el x tiende a más infinito o menos infinito, que es que apunte para abajo, ¿cierto? Bueno, más o menos infinito implica que teta tiende a más o menos pi medio, respectivamente. Porque que se vaya para allá tiende a que esta cuestión tienda para acá, a estar así, la hipotenusa. ¿Se entiende eso también o no? Es un triángulo de cateto infinito. Quiero hacer las flechitas bien, pero igual me salen chuecas. Eso es terrible. ¿Se entiende el tema de los límites? Sí. Sí. Perfecto. Ya, voy a terminar de dibujar las flechas porque me da toque que queden chuecas. Y voy a checar el dibujo.
Bueno, tenemos la primera componente del campo. Ahora calculemos la que viene. B2. ¿Cuál sería B2 en el dibujito? El semicírculo. Esa la vamos a calcular más rápido, ¿ya? Honestamente, no era la más complicada. La más complicada ya la calculamos. Y es porque la hicimos con mucho detalle, quizás demasiado. A ver, disculpen que me devuelva tanto. Ya. El caso 2. Bueno, acá tenemos que... bueno, el R es en el origen, el gamma 2, ¿el gamma 2 lo hacemos en cartesiana? No, pues en cilíndrica, pues en semiarco. Entonces, lo vamos a hacer como los R, teta, Z, pertenecientes a R más, cruz, 0,2 pi, cruz, R, tales que R va fijo, igual a R, Z va fijo, igual a 0 para estar en el plano, y teta pertenece de menos pi medios hasta pi medio. Volvamos, ¿cierto? Porque de acá, de la horizontal hasta acá, es pi medio, pero de acá hasta acá es menos pi medio. Yo lo voy a escribir así. Podría escribirlo, por ejemplo, con 3 pi medios, como de 3 pi medio a pi medio, cosas de ese estilo. Pero ¿para qué? Si lo podemos hacer de la forma simple. ¿Cómo sería el vector de la parametrización? Bueno, con R fijo, R tongo, pero acuérdense, R tongo va en función de teta. Entonces, teta pertenece de No menos veo pi medio. ¿Cómo? perdón, que el ángulo va entre 0 y 2 pi, y después colocaste el ángulo negativo, entonces ahí. Ah, pero es que es cíclico, es 2 pi periódico, entonces da lo mismo. Ahora, Porque menos pi medio es igual a 3 pi medio. ¿Sí? sí, Entonces es más fácil hacerlo así. Lo otro sería que yo ponga el 0 apuntando para abajo y diga que va de 0 a pi, pero si hago que el 0 apunte para abajo, ya como que cambia mi definición de los sistemas de coordenadas de toda la vida. O sea, tendría que redefinirles las cosas y ¿para qué? Pues si lo definí en la primera auxiliar, les dije que usar el mismo sistema todas las clases. Y el otro es el DL. El DL tiene que ser en teta tongo para un R fijo. Entonces, este es el factor de escala y este es el vector unitario. ¿Cierto? Y eso es con teta perteneciente de nuevo, de menos pi medio a pi medio. Manu, ¿Sí? ¿Sí? ¿no debería ser en R tongo el diferencial? Porque como hay un No, producto... porque el Ah, verdad que el diferencial de producto... línea, volvamos Claro, al dibujo, es que barre varía ahí, en teta. barre ahí. Exacto. Barre de forma angular. Si fuese en Dale. R tongo, sería saliendo desde el origen hacia afuera. Claro, sí. Dale, gracias. ¿Ya? Entonces, la integral le vamos a llamar B2 en 0 es igual a mu 0 sobre 4pi. La integral, bueno, de menos pi medios a pi medios de I R de teta, teta tongo, cruz 0 menos R, R tongo. Acordémonos que todos estos vectores unitarios dependen del ángulo, así que quizá haya que descomponer. Pero tiene pinta que no, porque el producto cruz de eso va a quedar en Z. Entonces, si nos quedan los cartesianos, no hay que descomponer nada. Y acá nos queda la norma de 0 menos R, R tongo, norma 2 al cubo. Ya limpiemos la integral, integremos. Entonces nos queda mu 0 por I, partido en 4pi, la integral de menos pi medios a pi medios de, a ver, sale el I, puede salir, a ver, ese de ahí, producto cruz es 0, no nos preocupamos, preocupémonos de que podemos hacer un R cuadrado acá, ¿cierto? Y esto aquí es R cubo. Entonces nos queda este de aquí como R cubo, y arriba, como acá, hay R cuadrado. Escribámoslo, nos va a quedar R cuadrado de teta, teta tongo,
cruz, R tongo, pero ese tiene un signo menos. Lo puedo tirar para afuera. Ahí está, el R cubo de abajo. Z tongo con R tongo, en ese orden el producto de cruz da menos Z tongo. Con el signo menos que hay, queda Z tongo positivo. Entonces, mu0 por I, Z tongo positivo, 4pi, integral de menos pi medio, a pi medio. Voy a tirar el R para afuera, pues se cancela R cubo con R cuadrado y queda listito. Y queda el, ¿cómo se llama? De teta. ¿Sí? Entonces sale un pi nomás, ¿cierto? Así nos queda mu0 y Z tongo sobre 4R. Porque sale un pi. Queda teta evaluada entre pi medios menos pi medio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ahora, volvamos al dibujo. El segmento 3 debería ser por simetría igual al segmento 1, ¿cierto? Pero acá cambian, hay unos signos que cambian, pero cambian dos pares de signos y queda igual. Finalmente, para gamma 3 tenemos lo mismo que para gamma 1. Salvo que el diferencial de línea puede ser distinto. A ver, ¿qué va a cambiar? La corriente va para el otro lado, ¿cierto? Pero ¿qué más cambia? La dirección de los límites. El R0, la dirección de los límites. Entonces cambia el R0 y la dirección de los límites, y esos dos cambios resultan en dos signos menos que se cancelan. ¿Ok? Entonces lo voy a escribir. Gamma 3 va a ser igual al conjunto X y Z. Ahí ustedes, esto lo verifican ustedes, yo no lo voy a calcular. Tal que X pertenece de menos infinito hasta 0 y pertenece a Y vale R, no vale menos R, y Z vale 0. Y acá viene, importa el sentido del recorrido. Entonces, R0 es igual a X tongo, más R y tongo, con X perteneciente. Ahora partimos en 0 y nos vamos a menos infinito, ¿ya? Entonces, podríamos decir menos R0. Para que sea el mismo R0 del caso anterior. ¿Ok? Voy a escribir el resultado. Resultando que esta integral va a dar lo mismo que en el otro caso. Que B1 de 0 es igual a B3 de 0. Entre paréntesis, verifíquelo. Manu, ¿Sí? ¿Sí? no debería ser. No puedo. O sea, nosotros como que acá tomamos la intensidad positiva, ¿no? Ese es como el juego, hay que ser ambiguo. Intensidad nomás. Como que Pero, la intensidad yo le puedo cambiar el signo solamente. Podría me pasa cambiarle eso el como- signo a la intensidad, pero yo se lo doy al vector. Ya, dale, perfecto. ¿Ya? Esa era mi duda. Dale, gracias. Ahí cuando escriban los límites de la integral va a cambiar. Entonces, por lo tanto, B en 0 es igual a B1 en 0, o bueno, 2 veces B1 en 0 más B2 en 0. Y ese sería el problema 1. Dudas, consultas. ¿No? Perfecto.
Ya, vamos ahora al siguiente problema. Es un poquito denso, pero igual como hicimos todos los pasos, casi todo en realidad, porque el último no lo hicimos de nuevo, porque volver a hacer el primer caso, espero que se haya entendido claro. Ya este problema de acá tiene una salvedad y un truquito, que acá no hay corriente. Lo que pasa es que tenemos un disco cargado simplemente y lo hacemos girar en torno a un eje. Pero a priori no hay corriente. Resulta que eso ¿qué pasa si hay una carga ahí? Pongamos un ejemplo. Si ahí ponemos una carga de test y empiezo a girar esto con velocidad omega, esto va a tener una velocidad tangencial. O sea, hace un movimiento circular uniforme. Hace un MCU con velocidad tangencial igual, bueno, a la distancia respecto al centro de, entonces sería omega d. O sea, hay corriente. Hace una corriente. Eso para una carga, un puntito que yo ponga que se empieza a mover es corriente. Entonces, esa lógica, vamos a poner estrellita, por el argumento estrellita, se cumple que, primero, una densidad superficial es igual a una densidad de carga superficial por una velocidad. Velocidad vector. 2, una corriente J es igual a densidad de volumen por velocidad. ¿Se entiende? Es como la misma cosa. Entonces la carga por velocidad vector es corriente. ¿Sí? Por velocidad, pero velocidad quizás no vector, sino que por velocidad vector sería como por el diferencial. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo relacionamos estos B con lo que tenemos? Bueno, recordemos que esto de aquí es igual a omega cruz R. Esto es lo que vamos a usar para sacar nuestra corriente. Entonces, según los datos, tenemos el caso de 1, ¿cierto? Esa es nuestra corriente. Tenemos que K es igual a sigma por B. En este caso, bueno, a sigma por la velocidad tangencial. Pero en este caso la velocidad tangencial es R por W, con R móvil, ¿cierto? Porque distribuyen el espacio. Entonces, sigma R omega y va en teta tongo. ¿Sí? Porque, bueno, hacia acá va teta tongo, en función de teta. Coordenadas canónicas, o sea, siempre el estándar que les dije inicio de semestre. Oye, Manu. ¿Sí? ¿Sí? No sé si será porque ya pasó mecánica, pero es que en mecánica veíamos que ese omega iba en zeta tongo. O nada que ver. No, no. Allá. Entonces, en teta tongo. o sea, la velocidad angular tú la representáis como algo vertical, pero es porque la velocidad angular va en un plano y tú lo tomáis normal al plano. Ah, la normal entonces. Pero la velocidad angular es la velocidad que va en el eje del ángulo, en teta tongo. Ya, ¿Sí? vale, gracias. ¿Sí? Vale. Perfecto. Tenemos la corriente, parametricemos y planteemos el problema. ¿Dónde nos piden sacar? Ahora veamos. Calcula el campo magnético producido por el disco sobre todo el eje. O sea, ahora no nos piden en el puro origen. Luego tenemos que R es igual a Z tongo, donde queremos evaluar la superficie. Parametricémosla. Sería R, teta, Z, perteneciente a
R más, cruz, 0,2pi. Ya, pues igual estoy dando la lata haciendo esto, pero es que esto siempre lo voy a hacer, ¿ya? Lo que no voy a hacer va a ser los pasos de las integrales, nomás. Pero plantearlo es lo valioso. Después de plantearlo es calcular nomás. Entonces, bueno, esto sería tal que el R va en un intervalo. Este disco tiene radio A. Entonces sería R perteneciente de 0 a A, teta perteneciente de 0 a 2pi, y z igual a 0. Se fijan que en una superficie se fija una y quedan dos libres. En una línea se fijaban dos y quedaba una libre. En un volumen quedan las tres libres. Entonces, R0, ¿cómo sería? Sería R tongo, pero acuérdense, R tongo depende de teta, con R perteneciente a 0A y teta perteneciente a 0,2pi. Me preguntan por qué K está en teta tongo, porque K va en el ángulo, ¿ok? La corriente se mueve de forma angular. Y esencialmente va de esto de acá, de hacer el producto grupo. La velocidad tangencial va en teta tongo, ¿cierto? Porque es tangencial al borde del disco. Pero viene de que, claro, omega sería como vertical, pero es como algo virtual, porque la velocidad angular se mueve como angularmente, ¿cierto? En la dirección angular. Pero uno la orienta verticalmente porque es normal a la superficie que rota. Esa es la justificación. Y R va en R tongo. Entonces, ¿cuál sería Z cruz R? Es teta, que coincide con que la velocidad tangencial barre el perímetro, que sería la dirección angular. ¿Ok? Pregúntenme nomás sobre eso. Bueno, tenemos todo. Ah, nos falta el diferencial. Pero el diferencial acá ni siquiera es vectorial. Acuérdense que el vector se lo llevó la corriente. Entonces, ds sería igual a barrer el disco, ¿cierto? Con el factor de escala. Y acá, bueno, de nuevo, con R entre 0 y A, teta entre 0 y 2pi. Por lo tanto, va a quedar que B en Z es igual a un 0 sobre 4pi por la integral. Bueno, voy a hacer el diferencial, bueno, uno de 0 a A y el otro de 0 a 2pi. Ahí se cacha cuál es radio y cuál es ángulo, así que aquí me voy a desordenar un poquito. Por K, ¿cierto? Que sería sigma RW teta tongo cruz Z tongo menos R tongo. ¿Cierto? Y acá está el diferencial, pero el diferencial como es escalar lo tiro para afuera nomás. Entonces lo tiro para acá. R de teta. O sea, lo tiro para afuera el producto cruz. Y todo esto lo voy a dejar en un paréntesis cuadrado, que es lo del producto cruz. Más algunos escalares que fueron secuestrados. Y eso partió en la norma 2 al cubo. De Z tongo, que es donde quiero evaluar, menos la parametrización, R tongo. En norma 2 al cubo. Pero son ortogonales, porque son coordenadas cilíndricas. Entonces puedo sacar fácilmente la norma. Esto de aquí, por ejemplo, sería z cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ok? Tenemos que desarrollar el producto cruz, pero a priori aquí ya tenemos el ejercicio casi hecho. Despejemos un poquito, hay que empezar a limpiar la integral. Esto sería mu0, saco el sigma, saco el w, el r no lo puedo sacar porque es variable de integración. Saco sigma y w. Nos queda el 4pi, las integrales de 0 a a, de 0 a 2pi. Nos queda entonces r teta tongo, cruz, z tongo, menos r teta tongo, cruz, r tongo. No hay ninguna que sea 0. O sea, todo lo que podía salir mal, salió mal. Y eso por r de teta. Y abajo nos queda esto de acá, lo que está en morado. Z cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios.
Y acá hay que hacer productos cruces y cosas raras. Esto es igual a un 0 sigma W sobre 4pi. La integral de 0 hacia 2pi. La integral de 0 hacia A. Tenemos este producto cruz, es R por Z. ¿Ok? Y en ese caso es bueno porque no integramos respecto a Z. ¿Cierto? Juan, ¿en qué vector unitario nos queda? Perdón, este de aquí que es teta cruz Z tongo. En R. En R. Entonces nos quedaría R cuadrado, por SR de ahí que entró, por Z, R tongo, dr de teta, partido en Z cuadrado más R cuadrado elevado a 3 medios. Más la segunda integral, porque aquí ya hay que entrar a separar, para hacerlo más ordenado. 4pi, de 0 a 2pi, de 0 a A, ¿de qué nos queda? Sale ser es teta R, nos queda menos Z, ¿cierto? Teta tongo cruz R tongo es menos Z tongo, pero ya tiene un menos, queda Z tongo positivo. Y nos queda R, R y R cubo. ¿Sí? Y está más o menos masajeado esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, claro. Ya. Cositas que hay que tener cuidado. R tongo es un vector unitario que depende de teta. Hay que descomponerlo en X y en Y antes de integrar. ¿Sí? Pero no depende de R. Entonces, reescribamos esto. Lo voy a dejar llegar a integrar, pero no lo voy a integrar para que avancemos. ¿Okay? Ya, aquí vamos a dejar, entonces. Tenemos un 0 sigma W Z sobre 4pi. La integral del ángulo, acá nada depende del ángulo salvo el retongo. Entonces, queda de 0 a 2pi el retongo, que es una función de teta, Eso al ojo da 0. Y de 0 a A de R cuadrado de R sobre Z cuadrado más R cuadrado elevado a 3 medios. ¿Cierto? Esa da 0 porque un seno va a un coseno. Coseno X tongo más seno Y tongo, pero seno y coseno de 0 a 2pi, entonces da 0. ¿Cierto? Y esta de acá, en cambio, podemos integrar al toque respecto a teta. Entonces nos sale un 2pi. Muere ese pi de abajo, queda un 2. Quedaría un 0, sigma W, Z tongo, porque sale, partido en 2. Evaluado de 0 a A, de R al cubo, de R, Z cubo más, perdón, Z cuadrado, más R cuadrado, elevado a 3 medios. Ya esa sustitución trigonométrica. Es un cateto al cubo partido en hipotenusa al cubo. ¿Cierto? Entonces, esta de acá da 0 y esta de acá, sustitución trigonométrica. Pues tenemos, bueno, a mí me gusta dejar la variable de integración como el cateto opuesto, como les dije adelante, porque temas, motivos personales. Tenemos dos puntos, cateto al cubo, hipotenusa al cubo. La integral de eso. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Después de dejar propuesto ese cálculo, le subo la respuesta. Pero ya está
formulado está todo el análisis que se podía hacer. Y además queda variable de z, ¿o no? Debería quedar variable de z el resultado. Que al final, si se fijan, esto es una función de z, porque lo podemos evaluar para cualquier z en cualquier monito. ¿Ok? Y bueno, acá la sustitución trigonométrica es la misma de la P1. También es con... también es con tangente, ¿ya? Alguien dice que sale más fácil con u igual a z al cuadrado más r cuadrado. Yo diría que en ese caso, sospechoso. Como que no creo que salga más fácil. Sí, quizás u cuadrado igual a z al cuadrado más r cuadrado, pero es como lo mismo, porque vaya a pagar el precio en el numerador. Mejor pasarlo a trigonométrica, si los ángulos dan lo mismo. Ya, eso sería la primera parte. Podríamos tomar un break de 5 minutos y pasamos a la ley de Ampère. ¿Les parece? Sí, Sí. Igual lo estoy haciendo lentito, entonces me va a pasar harto rato igual, porque ya van a ser las 8, pero me voy a pasar. Espero que no les moleste, pero igual queda grabado ya. Si igual, en teoría son 4 horas de auxiliar que hay que recuperar. Que estemos 3 horas, la sacamos barata. Así que voy a pausar la grabación y voy a estar acá, me pueden preguntar. Ya, estamos grabando de nuevo. Lo que vamos a ver a continuación es ley de Ampère. Esencialmente es lo mismo que ley de Gauss en términos morales. En términos de matraca es ligeramente distinto porque es con el teorema de Stokes, del rotor, en lugar de ser con el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Ok? Pero tiene ligeras diferencias. Porque entre la divergencia y el rotor, creo yo que es más difícil usar el rotor. Sobre todo cómo se usa acá. Pero veamos lo que ocurre con el siguiente ejemplo. Repasemos un poquito mejor antes. Vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, a ver, discúlpenme, pero necesito ver en qué formato escribí al inicio. Vaya. La ley de Ampère es una fase previa de una ecuación de Maxwell, prácticamente. Y lo que dice es que se cumple que en omega, o una superficie omega, omega subconjunto de R3, de hecho va a ser más riguroso, en una superficie acotada. Acotada y orientada. Se cumple que el rotor del campo magnético es igual a mu0 por J, eso en omega. ¿Ya? Esta es la versión diferencial de la ley de Ampère. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos cuando vimos la ley de Gauss, sacar la versión integral a partir de la diferencial. Esto implica, si integramos sobre omega, esto es integral de superficie. No me salen las integrales como me gustaría. Integrando sobre omega de R, del rotor, del campo magnético, acá tenemos punto, el diferencial de superficie, es igual a la integral sobre omega en R de, bueno, el mu0 sale, nos queda J, punto el diferencial de superficie. ¿Cuál es el chistecito? Que si usamos teorema de Stokes, esta integral de acá pasa a una integral de línea, cerrada sobre la frontera de omega. Es todo el borde de omega. Donde esta superficie no encerraba necesariamente un volumen, era una superficie acotada y orientada, no cerrada como en Gauss.
La superficie de Gauss es una superficie cerrada, que encierra un volumen. Esta de aquí es una superficie y su frontera encierra la superficie, ¿ya? Que es el borde de la superficie. Entonces sería de esta forma. Y esto de aquí sería el flujo de J en la corriente, ¿cierto? La corriente que atraviesa esa superficie. O sea, si tuviésemos que hacer un dibujo, tenemos líneas de corriente, una superficie omega que es atravesada, este es J, y este bordecito de acá es el valioso. Eso de ahí es la frontera de omega. Y las líneas del campo magnético deben ser paralelas a la frontera de omega por esto de acá. Entonces deberían ser, bueno, ahora sí, respetando la orientación. ¿Ok? Y eso sería una línea de campo de B. Esencialmente, eso nos dice la ley de Ampère. Y esto de aquí es la versión integral. Dudas, consultas, hasta acá. Ya, no importa. Sigamos con el P1. Tenemos un solenoide infinito. ¿Qué quiere decir un solenoide infinito? Un cable que da vueltas, o sea, con Sí, mucha es como un cilindro infinito, pero el cilindro lo vamos haciendo con espiras, ¿cierto? O sea, tenemos... A ver. Tenemos el siguiente sistema. Ya, esta cuestión crece hacia allá y crece hacia allá y tenemos muchas espiras, muchas espiras. ¿Ya? Entonces, esto es H, digámosle que es una unidad de largo. Nos dicen entonces que tenemos tantas espiras por unidad de largo. Una densidad de n vueltas por una unidad de largo. Por el solenoide circula una corriente I y determina el campo magnético y el potencial vectorial en todo el espacio. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No. De partida tenemos dibujo. Redactemos una respuesta. Primero, en el solenoide podemos distinguir dos regiones, adentro y afuera. Esto es como un casquete cilíndrico y la corriente pasa en la superficie, pero esa superficie está hecha por cable, esencialmente. Entonces, digamos que esto es de radio R. Ahí está el centro. Entonces, en un solenoide podemos distinguir dos regiones. Esto sería los R's menores que R y los R's mayores que R. Por otro lado, por la simetría del problema, y por la circulación de corriente, tenemos que, esto lo voy a explicar en detalle,
tenemos que, bueno, J es igual a un J. ¿En qué dirección o sentido va la densidad corriente? Va en ángulos, ¿no? Va en el angular, ¿cierto? ¿Sí? Entonces te diría como en tetatón. Esto implica que el campo magnético sea igual, bueno, va a depender del radio y va a ir en z tongo. Veamos el detalle. A ver, déjenme buscar esto de acá, ya. Veámoslo en el siguiente dibujo. Si yo corto el solenoide, por ejemplo, lo corto aquí, con un plano. Yo vería esto, ¿cierto? Lo que pegué abajo. Estos son los cables cortados. Acá sale la corriente y acá entra la corriente. ¿Sí? ¿O no? ¿Lo ven? Sí. Esencialmente es porque el cilindro ya está así, pero yo le corté la cara de aquí para acá, entonces me quedé con esta parte del cilindro. Esto es lo que vemos. Entonces, por regla de la mano derecha, si la corriente va, supongamos para una espira, para esta de aquí, la primera. Esa de ahí, si la corriente está saliendo, ¿cómo va el campo magnético? Así, ¿cierto? En cambio, en esta espira, iría así, y así, 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 ¿cierto? Pero como están aledañas, aquí las que van de forma radial o que van horizontal en la pantalla, se desprecian. A priori lo que ocurre es que van a ir así y así, ¿cierto? Pero cuando lleguen al borde va a ir así y así, ¿cierto? ¿Me creen? Sí. Es decir, si ahora limpiamos el dibujo, va a ir con la orientación de este dibujito de acá, ¿cierto? El campo magnético. Pero como el solenoide es infinito, nunca va a haber borde. Entonces, ese es el argumento de por qué va solo en Z y no va en R. ¿Sí? O sea, como el largo es infinito, nunca hay un borde. Así no hay P en R. Solo queda en Z tongo. ¿Se entendió? Sí, Sí, perfecto. Eso es lo primero. Ese argumento va a quedar para siempre. Ya sabemos dónde va el campo magnético. Bueno, sí, De haber un borde, también tendría que calcularlo, creo que sería en X tongo. O sea, no. de haber un Tendría que... borde no lo podéis calcular. Ah, De haber un borde no lo podéis calcular con ley de Ampère. ya, pero tendría que aplicarle, no sé, algo como eh, lo que vimos recién, ¿no? Tendréis que aplicar a Biot-Savart. Eso, Pietzar, ¿no? Sí, Ya, porque ley de Ampère, al igual que ley de Gauss, solo funciona cuando hay un nivel de simetría muy alto. ya. De hecho, comencemos, ¿les parece? Veamos los casos. Para R menor que R grande, tenemos lo siguiente. Ya, este dibujo quizás no es el más preciso, pero no me quedó muy bien. Tenemos eso.
ese circuito y queremos calcular cuánta corriente lo atraviesa. De hecho, este dibujo de acá yo lo haría distinto, como en la vida real, porque tenemos la siguiente situación. Tenemos, bueno, el R aumenta positivamente para ambos lados, ¿cierto? Porque es radial. Ahí está Z tongo. Tenemos la región, vamos a poner la región A azul, donde sale la corriente. La región A azul, por donde entra. Y yo voy a tomar el siguiente rectángulo, en rojo. ¿Sí? Donde esa línea es 1, esta línea es 2, esta línea es 3, esta línea es 4. Esa va para allá, esa va para allá, para abajo, para arriba. ¿Ok? Y esto de aquí tiene una longitud R. Y esto de acá tiene una longitud H. ¿Ok? Y me lo voy a tomar después el H tendiendo a infinito. Eventualmente se va a morir ese H y no va a pasar nada. ¿Se entiende el dibujito? Sí, Y esta región encerrada va a ser la superficie omega del teorema. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que la integral sobre la frontera de omega de B punto de L es igual, bueno, la frontera de omega va primero B1, B2, B3 y B4, y cada uno en un pedacito recta. Esto sería igual. Bueno, esta es una curva cerrada. Sería la integral en L1 de B1 de L, más la integral de B2 de L en L2. Y bueno, los L y el B2 son respectivos a los índices del dibujito. ¿Ok? Más la integral en L3, B3 de L, más en L4, esta la voy a hacer con mucho detalle, B4 de L. L1 va desde 0 a H, B1 de Z. L2 va desde 0 a R móvil, B2 de R, ¿cierto? Porque horizontal. Crece. B3 va desde H hasta 0, ¿cierto? Porque baja, cambia la orientación. Con B3 de Z. Y este de aquí, B4, va desde R a 0. De R. ¿Se entiende? sí, Perfecto. Pero esta de aquí es 0 y esta de aquí es 0. Esto es, pues no hay B en R tongo. Y esos B2 y B4 son magnitudes del campo magnético en R tongo. Entonces me sobrevive B1 y B4. Esto sería, entonces, B1 menos B3 factor de H, ¿cierto? Pero esto, ¿qué sería en realidad? Bueno, B1 es B evaluado en R igual a 0, y B3 es B evaluado en R entre 0 y A, factor de H. Ahí especifiqué las evaluaciones. Porque el B1 va fijo para el radio igual 0, y el B3 es móvil en términos del radio. O sea, el B3 es el que se mueve. ¿Se entiende? Bueno, Sí, mano, se entiende. vale. Muchas gracias. Bueno, con B1 voy a escribirlo igual. Igual a B de 0. Y B3 igual a B de R. El chistecito es que este lo dejamos fijo. Y en el lado derecho de la ley de Ampère, por otro lado, tenemos que
¿Cuál es la corriente encerrada por omega? ¿Cuál es la corriente que atraviesa omega? En este caso es cero, ¿cierto? Entonces, cuando R es menor que A, resulta que la corriente encerrada, por así decirlo, es igual a cero. Así, tenemos que B1, miento, B en cero menos B de R, factor de H, vale mu 0 por 0, así que es 0. Esto implica, ¿qué cosa? Bueno, el H se muere. Nos queda entonces que B de R es igual a B de 0 para todo R perteneciente de 0 a R. O sea que es constante el campo en esta parte. O sea que el campo magnético, en función del radio, es igual a B constante. ¿En qué vector? Z tau. Y la constante ve el signo, ¿cierto? Entonces, y acá, bueno, donde B es una constante a determinar. Después la determinamos. ¿Para qué hacerlo al tiro? Estamos de acuerdo que con el cálculo, ¿cierto? Supamos, ¿sí? Tengo una duda. Espera, ¿Sí? voy a revisar algo primero. Es que la clase del martes hicimos un ejercicio parecido con la profe, creo, ¿Ya? pero después las clases ella, pues, ella había sacado que el campo adentro era cero, ¿Ya? ¿ya? Después la clase del jueves ella corrigió eso, dijo que no era cero, pero que igual le queda en función del radio, porque igual le había puesto el I. Y Mm, en Sarao no ya lo creo dio que como... ya sé la confusión, Ya, entonces ahí pero me enredé un poco. puede ser cero, es una constante, Ya, ¿ya? Después vamos a ver cómo lo hacemos cero, pero va a ser cero. ya, Y con argumentos macizos, ¿ya? ya, Al menos para este problema. Quizás puedas usarlo para el problema que haya hecho la profe. ya. Eh, Eso. para R mayor que A, tenemos que, de nuevo, el dibujito y nuevamente no es el dibujito que yo quería, pero es que comprenderán que no dibujo muy bien en el computador. O sea, no lo dibujé con tanto tiempo. Quizás para la próxima realización del curso el dibujo queda, este de aquí lo corrijo. Ya no lo corregí, así que. Pero en teoría debería ser esto mismo. Al final, esto es lo que hacemos cuando hacemos ley de Ampere. Dejamos todo fijo y movemos esto de aquí. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Ya. Entonces, nos queda exactamente lo mismo, pero con el BDR afuera. ¿Pero qué cambia? Ahora hay corriente encerrada. O sea, hay corriente ahí. Todo eso. ¿Cómo sacamos esa corriente? Bueno, sería n veces la corriente, ¿cierto? Integrando en una unidad de largo, porque integramos en un h de 0 a h, y no integramos más allá de eso, porque ¿para qué tenderlo infinito si después se cancelan los h? ¿Cierto? Sí. Entonces, tenemos que, voy a ver cómo lo escribí arriba para escribirlo igual acá. Bueno, esto en la frontera de omega, dr, v de L, por el mismo argumento de antes va a ser B1 menos B3, factor de la unidad de largo. ¿Sí? Y esto es igual a mu 0 por la corriente encerrada. Pero la corriente encerrada es I por N por H. Porque hay N espiras, pero esto es por unidad de largo. Entonces mi unidad de largo es el H.
y se mueren los H. Esto sería, lo voy a escribir acá, argumento de unidad de largo. ¿Esto qué implica? Nos implica que nos queda. El B1 era B en 0 menos B de R igual a mu 0 y por n. Esto implica que B de R, ¿sí?, sería igual a B de 0 menos mu 0 y por n. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que B de R, vector, es igual a B de 0, z tongo, menos mu 0 y n z tongo. ¿Sí? Porque esto es un factor z tongo. De hecho, escribámosle factor z tongo. Y esto es para R mayor que A. Seguimos sin conocer el B de 0, que es una constante. Pero tenemos que imponer algo. Si nos alejamos del emisor, el campo se disipa. O sea que sabemos que la magnitud del campo magnético en función del R tiende a 0 cuando R tiende a 0. Perdón, a infinito. ¿Eso qué implica? Por lo tanto, como vector, tiende al vector 0 cuando R tiende a infinito. Así tenemos que esto de acá tiende a 0 cuando R tiende a infinito. Entonces, ¿cuánto da B0? Fíjense que esto no depende de R, es constante. O sea, la única forma que la constante tienda a 0 es que sea 0. O sea, esto implica que B de 0 es igual a un 0 y n. Ya, entonces ahí lo que estábamos hablando antes, bueno, el campo adentro es constante, pero vale esa constante de ahí, y afuera vale 0. Entonces el campo, en función de R, es igual a 0 y n z tongo para R menor que A, y 0 para R mayor que A. ¿Se entendió? Y este argumento de aquí es el que se usa cuando pasan esas cosas, ¿ok? Pero de repente lo hacen como por cachativa en los cursos de electro, pero es tan cachativo si uno, si uno lo está aprendiendo en realidad. Entonces hay que tener cuidado igual con esta parte. Consultas, hasta aquí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, ¿Sí? mano. ¿No? Por mi lado todo bien, la verdad. Perfecto. Ya. Por último, nos piden calcular el potencial vectorial. El potencial vectorial es más allá de cálculo vectorial, ¿no? Igual lo voy a escribir. Entonces, tenemos que rotor de A
que el potencial vectorial es igual a B. Entonces, es más de lo mismo, ¿cierto? Esto entre paréntesis es la definición del potencial vectorial. Entonces, ¿de qué nos provee esta ecuación? Bueno, resulta que el rotor de A se iguala a B en omega, implica que integrando, tenemos una integral cerrada sobre la frontera de omega, nuevamente, es un cálculo análogo. Si uno cierra los ojitos y dice que el B es un J y el A es un B, es volver a calcular el campo magnético, ¿ya? Porque es un cálculo análogo. Entonces, la integral sobre la frontera de omega de A de L igual a la integral de sobre omega de B de S. O sea, esto de aquí es el flujo. Es el flujo de B en omega de R0. Y esta acá, el argumento va a ser el mismo. ¿Se acuerdan que la corriente era el flujo del J? Bueno, acá es lo mismo. Entonces, veamos por casos, porque el B está dado por caso. Como B se divide en casos, estos se heredan para calcular A, o para calcular el potencial. Entonces, si comenzamos en R menor que A. Voy a hacer el dibujito. Ese sería el dibujito, ¿cierto? Porque el campo magnético va en Z tongo con una magnitud conocida, ¿cierto? Constante. ¿Cierto? O sea, sabemos que B es igual a mu0 y n. Entonces, el A va a ir en el borde de esto, por el mismo argumento. O sea, el A va a ir en ¿cómo se llama? Teta tongo. Esto implica que A es proporcional a teta tongo. Manu, ¿por qué eso que antes la tongo no caché? Porque el campo magnético atraviesa superficies en el plano horizontal. Horizontal en la pantalla y que sale de la pantalla. O sea, pueden ser cuadrados o círculos. Pero como estamos en cilíndrica, es un círculo, ¿cierto? Sí. Ya, pues. Y el A corresponde a las líneas del borde de lo que atraviesa el campo magnético, que serían los bordes angulares. No es el círculo. Ah, El mismo ya, sí, ahí argumento entendí. magnético, ¿cierto? Sí, ya entendí, perfecto. Gracias, Manu. Ya. Entonces, tenemos que la integral cerrada sobre el borde de omega, bueno, este omega es distinto al de antes, de A de L es la integral de 0 a 2pi de A, que depende del radio, por simetría, diferencial de teta, o sea, R de teta. ¿Sí? Esto es igual a 2pi RA. Eso es con R menor que A. Por otro lado, la integral de superficie sobre omega de R0 de B de S, o sea, la integral de flujo, es igual a la integral de 0 a R y de 0 a 2pi, que atravesar la superficie de ese circulito de ahí, del radio R, del campo magnético, que en teoría depende de R, ¿cierto? Listo, estamos de vuelta. Entonces teníamos esta integral de flujo del campo magnético, que es B de R por el diferencial.
de superficie. Acuérdense, SR, el factor de escala del teta. Y eso sería 2pi por B de R por R cuadrado medio. Entonces, con ese medio se va al 2. Entonces, queda prácticamente el área de la superficie que atravesamos. Esto implica lo siguiente. Pregunta. ¿Sí? ¿Hacemos eso porque ya sabemos de antemano que B es constante en R? Sí, si no habría que integrarlo. Ya. En este caso, nos va a quedar eso igual a eso. Pi por mu 0 y n r cuadrado. Recordemos que B de R es igual a mu 0 y n. ¿Qué nos queda entonces? El A en función del radio es igual a, se van los pi, pasa el 2, pasa el R. Entonces queda mu 0 y n r medio. Si lo escribo como vector, va en teta tongo. Y eso es para R menor que A. ¿Sí? Ya, a ver. Denme un segundito. Porque se me perdió algo. Ya, ahora el siguiente dibujo. Finalmente, para R mayor que A, tenemos eso de ahí, ¿cierto? Estamos atravesando ahora una circunferencia más grande. Entonces, el lado izquierdo es igual. Ese lado de acá es igual. 2pi r por A. El perímetro por A. El lado derecho es distinto. Porque hay que integrar de 0 hasta A y desde A hasta R. Pero desde A hasta R la integral es 0 porque el campo es 0. Entonces, tenemos esta lecera de acá, A de R de L, cálculo rápido es 2pi r, ¿cierto? Oye, Manu, Sí, sí. es que tú hiciste eso para el A cuando lo integraste y lo sacaste al tiro, pero nos dio que el A dependía de R también. El A Entonces, ¿cómo depende que de me R, hace pero no el integrando no, po, porque integráis en teta. Ah, verdad. Gracias. Sí, También cuando calculamos el campo, espérate. ¿cuál campo? No, nada. No, Excelente. nada. Estaba en Z. Ahí estaba en Z. Sí. No, sí, siempre son perpendiculares, siempre funciona. No, que ahí calculamos como también integral de campo, pero estamos en Z, no en R, vale. Gracias. Vale. Entonces, esto es la integral desde 0 hasta R, perdón, hasta A, desde 0 hasta 2pi de n y mu 0, de R de teta de R más desde A hasta R, desde 0 hasta 2pi, de 0 por R de teta de R, ¿cierto? Y esta da 0.
O sea, esto da 2pi a cuadrado medio. 2pi a cuadrado mu 0 ni partido en 2. Esas son las dos que me interesan. Luego tenemos que 2πr por ADR es igual a esta cosa. Sería 2pi a cuadrado mu 0 ni partido en 2. Lo que implica que A de R es igual, se van los 2pi, queda, en ese caso, A cuadrado mu 0 ni sobre 2R, pero si chantamos vector, chantamos tetatongo. Porque sabemos que va en tetatongo. Eso es para R mayor que A. Con lo que terminamos. Consultas. O sea, no, no, nada. Ya. Excelente. Eh, ya, sería muy bueno que estudien el problema 4 y 5, porque no los vamos a hacer ahora. Pero les voy a dejar el dibujito. Bueno, voy a pegar el problema y voy a dejar el dibujo y eso. Espero, ¿se entendió la parte de ley de Ampero, no? Sí, se cachó. Sí, joya. ¿Se cachó? Bacán. Ya, la bobina infinita es un clásico. Y el clásico fácil. Ahora hay que ponerse más rudos y sacar este, con una corriente. Pero esta corriente tiene dos componentes. ¿Cuál es la gracia de que la corriente tenga dos componentes? Que el campo magnético lo sacamos por separado, y si lo sacamos por separado, después lo superponemos, ¿ya? O sea, va a haber una corriente que va así, como a lo largo, y otra que va en círculo. La que va en círculo va a tener un campo, les voy a mostrar el dibujo. Va a tener un campo así. O sea, para R mayor que B. ¿Sí? Porque este es un cilindro macizo acá, un radio A y B, el de B más afuera. Va a tener un campo así. Que por el campo podría ser así, porque la corriente va así. Pero si la corriente va subiendo, el campo va a ser así. ¿Ok? Y las integrales para estos casos así y así es lo que acabamos de sacar. Pues bueno, sacamos una de campo así y sacamos una de potencial así, pero simbólicamente el cálculo es el mismo. Porque es usar la integral de la frontera cuando usamos rotor. Esa frontera cerrada, justificar ese cálculo. Entonces ese es el dibujo para R mayor que B. El dibujo para la región intermedia. También se los voy a colocar. ¿Sí? Y el dibujo para la región interior.
Ya, y lo último, pucha, igual habría sido lo ideal ver todos, pero igual ya es tarde y es viernes. Entonces, dejémoslo hasta aquí, ¿no? Pero lo estudian y lo revisamos, al menos este quizás lo podemos revisar el lunes, porque este problema igual es interesante. Es largo, eso sí. Y para el otro, para el último problema, hay otro dibujo. También lo tengo hecho, también se los voy a compartir. Y el dibujo es el hint al final, ¿ya? Podemos descomponer ese plano en fibras o hilos, de esa forma. Entonces acá va una corriente superficial, pero lo podemos estudiar como una corriente, o sea, van muchas corrientes IES que son la integración de la corriente superficial. ¿Ya? Denle una vuelta a ese detalle, con ese dibujo. Y luego de eso, pregúntenme, ¿ya? A ver si se les ocurre como en primera instancia. Si no se les ocurre en primera instancia, me preguntan nomás, ¿ya? Y ahí les subo la pauta. De hecho, lean la pauta. Si se va a entender. Onda, si entendieron lo que acabo de explicar, van a entender todo. No hay ningún problema con eso. Consultas con lo último, lo que vimos. Una duda de la ¿Sí? P3 con el solenoide. ¿Sí? Que no me acuerdo que te pregunté de que si se podía, o sea, qué pasaba cuando no era infinito. ¿Ya? Y tú me dijiste que no se podía aplicar ley Ampere, pero no se puede aplicar ley Ampere en ningún punto o... Ah, ya. En radios mucho más pequeños que la altura. O sea que la altura o el largo es mucho más grande que el radio. Es lo mismo que decir que la altura es infinito en órdenes de escala. Yeah. Si el largo del solenoide es de a las 3 y el orden de magnitud del radio vive en de a la menos 3, se puede, porque por contraste el de largo infinito, visto desde el radio. Ya. De hecho, ese argumento se usa siempre. Cuando tomáis una cuestión finita, pero en órdenes de magnitud más grandes que el otro. Pero hablar de números, eso es como para los ingenieros, todo un ramo físico. Ahí como que se expresaría el borde, por decirlo así, Se ¿no? desprecia claro, se desprecia el borde porque te estáis fijando en el centro. Como en esta parte de aquí, total, el movimiento horizontal es, es despreciable respecto a la altura. Entonces, se puede. Ahora, entonces ahí se puede aplicar Ampere. Y de hacer, digamos, de que no sea despreciable, se tendría que aplicar la ley de Biot-Savart en todo. Sí. Ya. Gracias. Más consultas. Yo tengo una duda que si hay muchas espiras, se puede simplificar el cálculo igualando a la integral del campo magnético con el diferencial de línea a mu sub 0 n por i. Mm, eso hice. Ya. Es que como que le habías puesto la h, pero al final se va. Ah, claro, es que, claro, lo que yo hice fue justificar el por qué se puede. Porque cuando hay muchas espiras decimos que son por unidad de largo. En ese caso es esto de acá. Ya. Que hay n por unidad de largo. Entonces hay que Ok. multiplicarle la unidad de largo y ese queda al lado izquierdo, ¿cierto? Y se mueren, pues. Entonces el h da lo mismo. Ah, ya, ok, sí. ¿En qué afecta que sea infinito? En el argumento de que la línea de campo 2 y 4 son cero. No Eso afectan es nada porque más, no es radial. claro, porque de hecho el campo no depende del largo de la cuestión. Solo ese detalle de ahí. Y se puede usar como argumento lo que preguntó el compañero y que uno dice, bueno, nunca llegamos al borde. Cualquier cosa que nos permita decir, mira, ¿sabéis que se cachan que nunca llegamos al borde? Lo tiráis a cero nomás. ¿Sí?
¿Más consultas? ¿No? Bueno, si no hay más consultas, entonces quedamos hasta aquí por hoy. Les voy a subir los apuntes, no hoy día, no mañana, quizá el domingo, para terminar de escribirlos, la verdad. Y eso, bueno, ojalá no haya sido tan pesada la clase, traté de que fuera lentito para no tener que estar tan pendiente. Y cualquier consulta me escriben, ¿no? Y quedamos en eso. Bueno. Voy a postear la información en el foro igual. Recuerden, el lunes que nadie llegue a las 8 de la mañana a la U, no va a haber auxiliar a las 8 de la mañana. Quedamos en que va a ser a la tardecita, ¿ya? Igual que ahora. Quizás más intenso, sí, porque con más energía, si es lunes. Ya era viernes, estamos todos cansados. Al final iba a haber hora de consulta en la mañana. Nada, para eso subo pauta. Las pautas responden todo. Pero si tienes preguntas, podemos hacer Zoom. Podríamos hacer eso. Avísenme si tienen dudas y hacemos Zoom el lunes en la mañana. Porque no voy a ir a la U para responder 3 preguntas. ¿Les parece más cómodo? Sí, Sí, no mejor. es mal. Sí. Excelente. De hecho, el lunes en la mañana podríamos hacer el P4. Yo apaño. Lo voy a Sí. pensar. Traten de hacerlo el fin de semana y si no les sale, si están como en la caca, lo hacemos el lunes en la mañana. Y en la tarde seguimos con lo que toca, ¿ya? De que no nos atrasemos. Pero el P4 son esos dibujitos y sacar la ley aplicar el rotor, harta matraca, pero sale. Así que eso, bueno, voy a parar de grabar.